La grabamos, claro que sí, para que esto quede en el canal. ¿Encuentran bien el canal? No sé si ven las clases, Sí, pero... profe, chumé todo. Le iba a poner un comentario de que desaprobó, por eso le pongo dislike al video. Ah, pero no tengo los comentarios activados todavía. Sí, a mí me parece que sí. ¿Ah, sí? Ah, bueno, Sí, entonces mal. aparece que sí los comentarios. Ah, nadie me Yo ha vi un solo comentado. video nomás de cuando empezó así que le iba a poner, súbale el volumen que no se escucha nada. Nada. Bueno, ustedes me tienen que decir. Pero se escuchan bien, las clases se ven bien y se escuchan bien. Sí, 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 se ven buena calidad todo. Ah, bien, bien, high Y definition. eso sí. Profe, el Bien, profe Nico primero. el profe dijo, bien, ahora arrancamos bueno, veníamos, ¿qué se acuerdan? ¿Qué veníamos trabajando? ¿El Lo amplificador de o la esquemática o no, algo así. él? No me acuerdo bien el nombre, pero era esquemática, algo así. Por ahí va, es el amplificador operacional, ¿sí? Es el Ajá. amplificador operacional el que vamos a trabajar. Que ahora reducía todo lo que vimos del amplificador diferencial, ese grandote robusto, lo Sí. redujimos a un componente solo, que es este. ¿Se acuerdan de ese triangulito que lo íbamos a ver? Ah, que la inversora era negativa y la no inversora era positiva. Exactamente, donde tenía una entrada inversora y no inversora, que esas eran las configuraciones del amplificador operacional. Bien. Nosotros en la clase pasada lo que vimos fue toda la teoría, cómo se comporta, cómo es la estructura por dentro y demás. Hoy vamos a ver las conexiones que tenemos dentro de este circuito, que es re linda, las conexiones son re lindas y a su vez son fáciles. Primero que nada, tenemos por qué les decimos entrada no inversora. ¿Se dan una idea ustedes por qué le decimos entrada no inversora? Para que no. No cambia el número, un decir en el Arduino cuando se invierte pasa de 0 a 1. En cambio, Claro, bien, en la bien otra canalizado. parte pasaría así, en esta parte pasaría el número tal y como está. Exactamente. En el Arduino es 0 y 1. En lo que nosotros vemos en electrónica, tiene que ver con las señales. Y eso es lo que vemos. Que la señal de entrada, ¿sí? La señal de entrada es mínima, es una señal chica, senoidal en este caso, y a la salida es la misma. Vieron con los mismos grados, pero ¿qué cambia de la salida? ¿Cómo que cambia? ¿Qué cambia con respecto a la entrada? ¿Cómo son las señales? Una con respecto, la de la entrada, esta, la que tenemos acá, arriba del generador, Sí. con respecto a esta de la salida. Está como desigual, tipo, una está más arriba que la otra. Bien, pero ¿qué más? A ver, dijimos primero la señal de Más entrada con grande, respecto. Eso, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Es más grande. La señal de entrada no cambia con respecto a la salida, o sea, con respecto a los grados, pero Sí, sí. sí pero sí cambia respecto a la amplificación. Recuerden que este es un amplificador, o sea que va a amplificar, o sea, va a amplificar todas las señales de entrada, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos 1 voltio, lo va a amplificar, o sea, lo va a agrandar y por ahí podemos en la salida tener 6 voltios. Por eso la señal de entrada con respecto a la salida es más grande. ¿Se ve? Sí, sí. sí, Bien. sí, profe. Eso es lo que quiero que vayan teniendo en cuenta. Y después, tenemos la otra. ¿Por qué le decimos entrada inversora? ¿Qué se imaginan ustedes que puede ser? Y eso es lo que cambia, sería lo contrario a lo que dijo Emilio. ¿O no? Exactamente. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo le voy a inyectar por medio de un generador, le voy a inyectar tensión, la va a amplificar, pero en este caso la va a cambiar rotundamente, o sea, 180 grados es la que la cambia. Entonces, en este caso, la señal cambia, la señal de entrada cambia con respecto a la salida. ¿Cuál es este cambio? ¿Cuánto es? 180 grados. ¿Vieron cómo está desfasada una con otra? Sí, está muy Sí. desfasado. Y también, y a la vez, o sea, la desfasa y a la vez la va a amplificar, o sea que la va a amplificar más grande. La va a desfasar más grande. Bien. Entonces, visto esto, ahora nosotros vamos a encontrar, y acá encontramos, el amplificador operacional básico.
O sea que este es el general, ¿sí? Este es el general. ¿Lo ven? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué tiene este? Tiene dos resistencias, ¿no? Ujú. Tiene dos Tiene resistencias. una fuente, ¿no? Ahí abajo. Tiene ahí, al de abajo es la puesta a tierra. Ah, confundí. Bien, está bien, está bien. Bien, tenemos dos resistencias. ¿Vieron que tenemos menos materiales ahora? Sí, Sí, Eso quiero que vean, que tenemos menos materiales con respecto al amplificador diferencial. Tenemos dos resistencias y un generador que en este caso vendría a ser BI. ¿Sí? Eso es lo único que necesitamos, más el amplificador. ¿Y cómo lo podía pedir en la casa electrónica? A ver si alguien anotó eso. ¿Se acuerdan cómo lo podía pedir? ¿cómo si lo pedía? Yo voy a la casa electrónica y tengo que pedir un amplificador operacional. ¿Cómo? ¿Cómo era el nombre? era un número más largo. A ver cómo era. Sí, LM, 700 algo, ¿no era? sí, 755. Sí, 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 sí. Ah, Era el LM era 755. contigo. Ah, que era finito, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Era chiquitito, era finito. Muy bien. Bien, y con este amplificador operacional vamos a tener distintas conexiones. ¿Sí? ¿Cuál es una de las primeras? Es este, como el que vimos. ¿Este cómo se llamará? Ah, no, ¿qué componentes tiene este? Ah, ahí está, me había perdido. Los componentes que nosotros vimos o dijimos recién, ¿qué eran? Dos resistencias, Dos resistencias y ¿qué más? el amplificador. El amplificador y una fuente de tensión, Sí. ¿no? Sí, Bien, entonces sí. Ahora, estos circuitos así se les llama que tienen ganancia multiplicadora constante, ¿sí? Se les dice la ganancia es multiplicadora constante. Tenemos el voltaje VI o V1 que pasa por la resistencia R1, ¿sí? Y este se conecta negativo. Este le hace una breve descripción a lo que es el conexionamiento. Después, ¿qué tenemos? La salida se conecta nuevamente al terminal negativo. ¿Esta qué tipo de salida era? Esta retroalimentación, ¿qué era? ¿Cuál de las dos que existen? Retroalimentación positiva, ¿no? Era la positiva y la negativa, ¿no? Claro, tenemos la sin retroalimentación, retroalimentación negativa y retroalimentación positiva. Esta que está acá en pantalla, ¿cuál sería? La positiva, sería una positiva, pero la de retroalimentación positiva sería. No, fíjate cómo está. Cuando salgo de acá, fíjate la imagen. Salgo, se retroalimenta, ¿a qué patita? La a la negativa entonces. negativa. A la negativa. Entonces, en este caso tenemos una retroalimentación negativa. ¿Por qué? Porque está conectado nuevamente a la patita negativa. Bien. Y ahí aparece la otra resistencia que se denomina RF. ¿Sí? Acá es R1 y RF. Son los nombres de las resistencias en el circuito. Y después finalmente tenemos que el terminal no inversor, o sea, la patita positiva, se conecta a tierra. ¿Sí? Ese es el conexionamiento básico y todo lo que vamos a tener, lo que un poco hablamos. ¿Hasta acá vamos? ¿Se va entendiendo? Pulgares arriba si se Sí, sí. entiende. A ver, Cami Sí. ahí me va a poner un pulgarcito arriba. Bien, bien, ahí. Excelente. Ahí también veo Tomás, ahí Facu, bien. Excelente. Luego de esto, ahora sí creo que se viene. Tenemos el amplificador operacional internamente. Internamente, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que se va a generar como una fuente de tensión que va a amplificar, por eso ahí se aparece esa fuente. El que está acá abajo es un amplificador operacional que es ideal, ¿sí? Que funcionaría ideal.
Y el que está acá, al extremo derecho, ¿sí? Inferior derecho, sería el real, como verdaderamente se trabaja en la vida real. Entonces, ¿para qué quiero que vean esto? ¿Se acuerdan cuando vimos lo internamente del diferencial? No sé si se acuerdan, ese circuito enorme. Sí. Sí, Bien. De ese sacábamos cómo se iba a calcular y cómo se podía resolver un circuito. Y es lo que yo quiero que vean. ¿Cómo resuelve un circuito este? Primero que nada, se plantea, o por medio de la foto anterior, ¿sí? De la última foto que vimos, se plantea esto. La tensión de salida con respecto a la entrada va a ser igual a RF dividido RF más R1 por B1. ¿Alguien sabe más o menos de qué puede venir esta ecuación? Tipo de algún ejercicio pasado. Puede ser, sí, sí, de un ejercicio pasado, pero no sé si se acuerdan ¿cómo esto? En teoría de los circuitos 1, cuando tenían una rama que eh, hacían el divisor de voltaje, Creo que sí. sacaban una resistencia y hacían el divisor de voltaje. Divisor de voltaje. No sé si lo vieron. ¿Cómo sería me de rápido? parece que no. Ah, no lo alcanzaron a ver. Bueno, no, no importa. Yo pensé que lo habían visto. ¿A qué se refiere esto? Volvamos un poquito para atrás. Acá. ¿Vieron acá? Sí, Estamos acá abajito. ¿Vieron acá abajito? sí, sí, sí. Sí, Bien. Imagínense que nosotros sacamos esa fuente, o sea que tenemos B1, ¿sí? B1 en serie con R1, hay un nodo acá, tenemos RF y tenemos de vuelta un nodito y acá tendríamos la salida. ¿Cómo veo esa tensión allá en la salida? Bueno, yo lo saco, me paro dentro de ese generador y planteo esta. ¿Cómo va a estar? Bueno, va a estar RF dividido RF más R1 por B1. ¿Sí? Por eso planteo eso. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿O se me perdieron? No estoy pensando. Bien. No. Facu, a ver, ¿dónde te quedaste? ¿Dónde te quedaste? Así no avanzo. O Cami, vos sea, también te quedaste. B y 1 o B Claro. y B1 lo mismo o son diferentes. No entendí lo último que explicó bien. ¿Por qué ahí? Creo que todos se trabaron ahí en B y 1. ¿Por qué pongo B y 1? Porque acá estoy viendo la tensión de salida con respecto a la entrada. Por eso el I1. La salida con respecto a la entrada. ¿Vieron que acá aparece B1? Sí. Entonces por eso va con respecto a los dos. A ver, no sé si se perdieron. ¿Y A ver cómo ahí. diferencia uno del otro? Tipo, ¿cuál? Yo sé cuál es B y 1 y B1. Ahora ahí está, porque cuando empecemos a ver los diferentes circuitos, ahí sí se va a poner BO o BI. Ahí sí entra Ah, la tensión de salida o tensión de entrada. Facu, no sé si me expliqué esta última partecita. Joya, listo. Bien, entonces, les iba a meter el desarrollo matemático, pero no. Entonces, como nosotros estamos midiendo la tensión de salida constantemente con la de entrada, por eso la retroalimentación, ahí es donde ese BI1 se cambia y se pone BO sobre BI. ¿Estamos hasta ahí? sí, sí. Bien. ¿Eso a qué es igual? A tener el menos AB por B1 sobre BI. Ahí sí lo empezamos a separar. ¿Vieron que ahí lo separamos?
Sí. Entonces, si seguimos separando, tenemos menos RF sobre R1. Ahora ahí, ¿qué me está aclarando? Me está aclarando que la ganancia va a venir referida sobre RF sobre R1 por B1 dividido BI. Acá, en este punto, cuando a mí me queda menos RF, esa última partecita, sobre R1 por BI, por B1 sobre BI, esta partecita es la que yo agarro y digo, simplifico ¿por qué? ¿Por qué puedo simplificar ahí? Si se acuerdan, cuando hablo de B. Multiplicando, ¿no? Están multiplicando, ¿no? Sí. Exactamente, estoy multiplicando y al multiplicar, como la arriba y abajo son tensiones que yo planteé para el desarrollo, no me interesa, la saco. ¿Se ve? Sí, sí. Y de este lado me queda BO sobre BI, que es lo que nosotros conocemos. ¿Se Esa ve? sería la fórmula. Esa sería la fórmula. Claro, ahí se las muestro. ¿Y qué haría acá? Al fin y al cabo, acá queda ahí. ¿Se ve? Mira, ahí está, ahí quedó. Es lo que tenemos acá en el pizarrón. BO sobre BI es igual a menos RF sobre R1. ¿Sí? Sí, sí. Eso, lo que tenemos ahí, sería la ganancia. Esa sería la ganancia. Sí, por eso la pregunta que dice ahí a lo último, que dice, ¿y qué encontramos en este punto? Bueno, en este punto encontramos la ganancia. Cuando encuentro, entonces, BO sobre BI es igual a menos RF sobre R1, y esto conlleva, ¿a qué conlleva entonces? ¿A la ganancia? A la Ganancia. ganancia. Perfecto, para que quede. ¿Hasta ahí estuvo? ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Mucho enredo? ¿Más o menos? No, me había trabado con lo otro de BI1. Sí, sí, sí. Ese primer planteo está medio trambólico, como diría el paraguayo, pero se lo simplifico de manera que quede más sencillo. Que BO sobre BI es igual a menos. No se olviden esto cuando calculen el menos, no se lo olviden, porque Ah, al indica menos era para todos. Para todos. exactamente, el, Para RF. exactamente. El menos me indica a mí que estoy trabajando con el amplificador conectado en su forma básica, dividido R1, que eso es la ganancia. Bien, ¿se entendió? Ahora Sí. sí, ahí vamos. Sí, siempre va a ser menos. Ahí me preguntan si siempre va a ser menos. Sí. Cuando yo estoy con este circuito, vean el circuito. Miren cómo está. Ahora sí. ¿Vieron esta conexión que está acá? Cuando tenemos esta conexión, que la patita donde está la tensión y R1 se conecta al negativo, cuando tengo esta conexión, ahí sí va ese menos. ¿Queda claro? Para que Sí, no se sí. me pierda. Bien. Entonces, de acá salen, tenemos dos nuevos circuitos. El que conocemos, el que vimos recién, que es con el amplificador operacional, lo renombramos ahora como amplificador inversor. ¿Sí? Hoy se me quedaron. A No, ver. sí, sí. Entonces, este es el amplificador inversor. ¿Y por qué inversor? Porque, como vimos al principio, me va a amplificar, me va a cambiar 180 grados me va a cambiar 180 grados la señal, y ahora podemos ver la forma de calcular. Bien. ¿Estamos acá? ¿Todos me siguen?
Sí, Bien. ¿Quieren que haga un parate y continúe? ¿Me quieren preguntar algo? No hay problema. No. ¿Venimos bien? Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, sí, bueno, como bien dice, el amplificador operacional se puede conectar en una gran cantidad de circuitos para obtener varias características de operación. O sea, que el mismo amplificador operacional, no nos olvidemos que es el triangulito ese que está ahí dando vuelta, pero que se puede conectar de varias maneras. Una de ellas es el amplificador inversor. Como sabemos, posee una ganancia. ¿Cómo era la ganancia? Era menos RF sobre R1. Exactamente. Ahí está la ganancia menos RF sobre R1, importantísimo. Y para la tensión de salida, ¿cómo puede ser? Es sencillo. Función de salida. Si nosotros vemos o decimos que analizamos la tensión de entrada con respecto a la salida, ¿qué hay en el medio de ese pasaje? eh, una resistencia. ¿Sí está la resistencia? Eh, ah, ¿Se ve? sí. La tensión de salida va a venir dada por la ganancia por la tensión de entrada. ¿Lo ven? Sí. A ver, ahí los demás. Entonces, cuando yo esté trabajando con el amplificador inversor, que es este, el amplificador inversor, ¿sí? Que tengo una tensión de salida, una tensión de entrada, ¿sí? Que tengo una R1 y tengo su RF, la ganancia va a venir dada por menos RF sobre R1 y la tensión de salida, esa ganancia por la tensión de entrada. ¿Y cómo lo podemos dar cuenta o cómo nos damos cuenta? ¿Cómo está acá la tensión de entrada? Está dividiendo, ¿no? Bien. ¿Y cómo pasó? Multiplicando. multiplicando. ¿Y qué me queda? Claro, BO igual a ganancia por B. ¿Y la ganancia cómo la puedo reescribir? Menos RF por R1. Sobre R1 por BI. Y esto es tensión de salida. Entonces, cuando yo tenga que ir a resolver el trabajo práctico con los circuitos, lo único que voy a tener que hacer son dos pasos. Paso 1, ganancia. Paso 2, tensión de salida. ¿Vieron qué sencillo se los resumo? Sí. Bien. Se ve fácil hasta el momento. Hasta el momento se ve fácil. Y es fácil. El tema es cuando ya empecemos a ver las corrientes internas que tiene, ahí se va a complicar. Pero por ahora es todo el primer ejercicio del trabajo práctico, ganancia, tensión de salida. Nada más. Bien. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Bien. Y si con la patita inversora, ¿sí? Con la patita inversora, tenemos el amplificador inversor, ¿qué amplificador podría venir ahora? El no inversor. Exactamente, exactamente. Sí. Ahora tenemos el amplificador no inversor. Pero acá ya tenemos un gran cambio en lo que es el circuito. ¿Lo ven? Lo que es el circuito ya tenemos un gran cambio. Ya la fuente de tensión
se conecta directamente en la patita no inversora, y en la patita inversora se conectan las resistencias. ¿Lo ven? Sí. Bien. Entonces, acá tenemos que hacer un planteo diferente con respecto a la tensión de salida y obviamente con la ganancia. ¿Por qué? Porque si bien la forma inversora o el inversor es el más utilizado bajo frecuencias, para obtener la ganancia del no inversor se piensa de la siguiente manera, como vimos en la primera vez. Nada más que con respecto a... BA. ¿Cómo? ¿Vea qué? ABA. ¿Eso es BA o BO? Ah, BO es. Veo. Nosotros tenemos ahora esta. R1 dividido RF más R1 por BO. Bien. Quiero que veamos acá. ¿Ven todos bien acá? Sí. Sí. Bien. ¿Cómo podemos ir despejando esto para que nos quede casi la ganancia? ¿Qué es lo primero que podemos hacer? Pasas RF más. ¿Pasa todo uso completo o no? Claro, todo esto completo, si está multiplicando, acuérdense que todo esto es uno solo. Sí. Si está multiplicando, ¿cómo lo puedo pasar? Dividiendo. Dividiendo. Viendo, bien. Y a su vez, si el BI está acá, ¿lo puedo pasar para este lado? Sí, ¿no? Sí. ¿No? ¿O sí? Pasa dividiendo, Sí, dice. sí se puede. BI. Exactamente. Sí se Como que se puede. Ahora, cuando yo lo paso acá dividiendo, me queda un 1, que es el 1 de siempre. Acá es como si tuviéramos 1 por BI. Entonces, este pasa dividiendo. 1 dividido todo esto, lo que tenemos acá. R1 dividido RF más R1. Y este lado igual a BO dividido BI. ¿Se acuerdan eso de matemática, no? Sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. ¿Qué hacía este 1? ¿Qué me hacía todo esto? ¿Cómo que qué ¿Y le hacía? cambiaba el signo o no? En este caso no es el signo, sino como si yo tengo así, miren, 1 dividido A dividido B. No era lo mismo que B ¿Y lo dividido puedo dar A, vuelta? porque me pega la vuelta, exactamente. ¿Qué lo tenés que como dar vuelta? Claro. ¿Se acuerdan? O más o menos de eso de matemática. No me acuerdo que le cambiaba el signo, pero. Sí, yo me acuerdo que le cambiaba el signo, pero en la potencia me parece que era eso. Sí. Sí, en la potencia les va a cambiar el signo, les va a poner un menos. Pero en división, acuérdense en división, esto es matemática de primer, segundo año. La división. ¿Para qué yo quiero que vean esto? Porque yo esto lo puedo dar vuelta de esta manera. Me queda RF más R1 dividido R1 igual a BO sobre BI. ¿Se ve? O sea, me lo dio vuelta. El denominador me puso arriba y me Sí. quedó el numerador como denominador. ¿Hasta ahí estamos? Sí, hay dos R1. Este es RF más R1 dividido R1. Sí, hay dos R1. Pero, ¿Por qué hice eso? Porque ahora esto no sé si se acuerdan de fracciones, ¿se acuerdan que con el mismo denominador podía separarlo? Profe, en eso no se simplificaría y quedaría RF. Está bien tu pensamiento. ¿Por qué? Porque vos lo podés separar así. Acordate que cuando tenés el mismo denominador se comparte a ambas fracciones.
¿Se ve? Y ahora ya lo puedes simplificar, R1. Exactamente. R1 con R1 se simplifican. ¿Y qué me queda? Me queda RF sobre R1. sobre R1 más 1, no me olvido porque esto sí se simplifica, que queda en 1, Sí. igual a BO sobre BI. ¿Y qué encuentro acá abajo? ¿Qué era BO sobre BI? La ganancia. Exactamente. Cuando yo encuentro BO sobre BI, y que es igual a todo esto, esto es la ganancia. ¿Se ve? Profe, ¿qué le pasó al uno que estaba arriba? Ahí me perdí. Este, Sí. ¿Desapareció? este, esto lo que me hace tener 1 dividido todo esto es que me va a dar vuelta toda la fracción. Es como que me da vuelta toda la fracción. Ah, y ya no aparece más. Y ahí ya no va a aparecer más. O sea, está, pero ¿dónde está? 1 por Ah, R1. sí, sí. ¿Sí? Es lo mismo que no esté. Como yo tengo ahora RF más R1, dividido R1, todo en una misma fracción, lo puedo separar. ¿Para qué lo separo? Para obtener la nueva ganancia conectado en Una forma inversora. no inversora. ¿Sí? Sí, sí. Bien. ¿Van copiando? Sí, sí. Espere que Entonces, muy bien acá. Igual se lo dejo desarrollado, acá más o menos se lo dejo desarrollado en el Power. Con eso obtengo la ganancia, ¿sí? Al obtener la ganancia, ya puedo obtener la tensión de salida. ¿Y cómo me queda? AB por tensión de entrada. O sea, que si ya encontré todo, la AB, no sé, perdón. Cuando ya encontré todo, la tensión de salida es como yo le decía, si está dividiendo, la BI pasa Multiplicando. multiplicando. RF más R1 dividido R1 más por BI. ¿Se ve? Que lo que está dividiendo pasa multiplicando y acá encontramos la tensión de salida. Les aviso si se corta, volvemos, porque me dice menos de un minuto, así que si se corta, volvemos. Sí, sí. Entonces, lo que acá encontré, primeramente con el desarrollo matemático, fue la ganancia. Una vez que encontré la ganancia, despejando la tensión de entrada, puedo obtener la tensión de salida. Entonces, en el trabajo práctico, cuando me pidan ganancia, va a ser este pedacito. A ver. Y si me piden tensión de salida, Ese pedacito de abajo. multiplicar ese mismo resultado por BI. Sí. También en 2 pasos se resuelve el ejercicio. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Entonces, para hoy vimos amplificador inversor y no inversor.